Pregunta número 56, modelo prueba PSU Biología, admisión 2020. En un experimento, una especie de bacteria que crecía en un medio normal fue expuesta a un bacteriófago que tenía su ADN marcado con fósforo 32. En un segundo experimento, bacterias del mismo tipo anterior, que crecían en un medio normal, se expusieron a un bacteriófago que tenía las proteínas de la cápside marcadas con azufre 35. En análisis posteriores, se encontró que el azufre 35 quedaba fuera de las células, mientras que el fósforo 32 se había incorporado a estructuras internas y que algunos de los nuevos bacteriófagos producidos contenían fósforo 32. ¿Qué se demostró con estos experimentos? A. Que el ADN tiene fósforo y las proteínas azufre. B. Que las bacterias son infectadas por bacteriófagos. C. Que las proteínas del bacteriófago se encuentran en la cápside. D. Que el ADN es el material hereditario y no las proteínas. E. Que los bacteriófagos tienen material genético. Ya, en primer lugar, tenemos que ver que esta pregunta hace referencia al experimento de Hershey y Chase, en donde se utilizaron bacterias en presencia de un medio normal y que fueron expuestas a un bacteriófago. El bacteriófago, tienen que recordar ustedes que es un virus que infecta bacterias. Además, este bacteriófago tenía ADN marcado con fósforo radiactivo. Por lo tanto, vamos a asumir que si el bacteriófago hace la infección de una bacteria y tiene su ADN marcado, obviamente, va a hacer transferencia del ADN hacia el interior de la bacteria. Ahora, dice que en un segundo experimento, bacterias del mismo tipo del anterior, que crecían en un medio normal, se expusieron a un bacteriófago, otro, obviamente, que tenía las proteínas solo de la cápside marcadas, en este caso con un azufre 35. O sea que, a diferencia del caso anterior, que el bacteriófago tenía marcado el ADN con fósforo radiactivo, acá tenemos el bacteriófago marcado con azufre 35, con azufre radiactivo, que está marcando las proteínas de la cápside. La cápside, para el que no lo sabe, es una estructura que en el fondo protege a el ácido nucleico del bacteriófago. El bacteriófago tiene como una forma más o menos así. Ya parece como una especie de arañita que tiene en su cabeza una estructura proteica y en el interior se supone que se encuentra el ADN. ¿Ya? Tiene como una especie de proteínas también que sirven para el anclaje del virus en la superficie de la bacteria. Entonces, en análisis posteriores dice que se encontró que el azufre 35 quedaba fuera de las células, mientras que el fósforo 32 se había incorporado a estructuras internas y que algunos de los nuevos bacteriófagos producidos contenían fósforo 32. Bueno, justamente, ¿no es cierto? Leyendo las alternativas podemos descubrir cuál es la correcta, porque la pregunta dice textual: ¿qué se demostró con estos experimentos? Lo que se demostró con estos experimentos en el fondo era ver qué es lo que se estaba transfiriendo desde el bacteriófago finalmente hacia las bacterias. Entonces, la alternativa dice que el ADN tiene fósforo y que las proteínas tienen azufre. Eso está diciendo la alternativa A. Ya, en primer lugar, es verdad que el ADN tiene fósforo y es verdad que las proteínas tienen azufre. De hecho, fue marcado la cápside con azufre radiactivo y fue marcado el ADN con fósforo radiactivo. Pero esto no era el objetivo del experimento de Hershey y Chase. Porque en el fondo lo que querían saber era confirmar si, en el fondo, el experimento de Hershey y Chase lo que quería era confirmar si era el ADN la molécula responsable del material hereditario, si era el ADN realmente el material hereditario. ¿Ya? Y no el hecho de que, o sea, si era el ADN o era la proteína realmente el material hereditario. Entonces, la A no puede ser. ¿Por qué no puede ser la A? Porque la A me está hablando de algo que ya hicieron. ¿Ya? Entonces no tiene sentido demostrar que esto no es el objetivo de este experimento demostrar que el ADN tiene fósforo y que las proteínas de la cápside viral tienen azufre. ¿Ya? Después la B dice que las bacterias son infectadas con bacteriófago. Es como, está en la misma categoría que la alternativa A, porque esto efectivamente es lo que uno está viendo.
pero no es el objetivo del experimento. Luego dice la C que las proteínas del bacteriófago se encuentran en la cápside. Bueno, efectivamente las proteínas marcadas se supone que quedaron en la cápside viral, que es la envoltura que protege al ácido nucleico del virus. Y obviamente la cápside es toda la estructura del virus que está constituido por proteínas. Recuerden que las proteínas pueden tener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en algunas ocasiones pueden tener también azufre, como fue este caso del bacteriófago en particular. Luego dice que el ADN es el material hereditario y no las proteínas. Bueno, justamente ese era el objetivo fundamental del experimento de Hershey y Chase. Y de hecho, damos cuenta que en el último punto seguido se habla de que justamente se había encontrado que el fósforo marcado radiactivamente, fósforo 32, se había incorporado a estructuras internas y que los bacteriófagos nuevos, que obviamente tienen en su interior ADN, habían incorporado también el fósforo 32. O sea que en el fondo lo que había ocurrido es que había habido transferencia del ADN a las bacterias hospedadoras y que había habido, ¿no es cierto?, incorporación del genoma, obviamente, y que posterior a eso había habido replicación bacteriana. O sea, había habido generación de copias de bacteriófagos. Por lo tanto, esta sí sería la alternativa correcta, la alternativa D de dedo. La alternativa E dice que los bacteriófagos contienen material genético. Bueno, pero el material genético, o sea, el ADN en el fondo ya sabía Hershey y Chase que los bacteriófagos tenían material genético, tenían ADN en el fondo, ¿ya? Pero el objetivo de este experimento no era ese. El objetivo era ver realmente cuál era el material hereditario, qué es lo que realmente se estaba transfiriendo, ¿se entiende? Entonces, por eso es que la 56, la alternativa correcta sería la D de dedo.